Hugo Aguilar Ortiz recibió un espaldarazo de apoyos humanos y financieros de su paisano Salomón Jara. El gobernador oaxaqueño insiste en adquirir un papel protagónico nacional, primero como operador a la sombra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Rebelde CENTE, y ahora como padrino de su paisano mixteco, el nuevo presidente de la Suprema Corte. Otro talón de Aquiles de los 9 ministros que integrarán la Suprema Corte, 5 mujeres y 4 hombres, 7 son de la Ciudad de México, 1 es oaxaqueño y 1 nayarita. El resto del país no pinta. Volvimos a la visión centralista de la justicia. Fuera de México, todo es Cuautitlán. La universidad que ahora domina el alter ego judicial de la nación no es de la UNAM, sino España. Yasmín Esquivel y Giovanni Azael Figueroa fueron educados en la Universidad Complutense de Madrid. También en la madre patria logró su título Loret Ortiz, quien presume ser egresada de la Universidad de Educación a Distancia de España. Dato curioso de quién será el presidente de la Corte. Hugo Aguilar Ortiz, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, presume en su currículum que fue el asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el último movimiento armado, guerrillero, que registra la historia de México y que se sublevó al Estado de Derecho, declarándole la guerra al ejército mexicano. Lo que provoca más controversia es que el nuevo Poder Judicial fue votado con solo el 12% de los sufragios posibles. Comparando esa cifra con la votación de la llamada revocación de mandato que se dio en 2022, es mucho más baja. En aquella ocasión se registró una votación de 17%, 5 puntos por encima de la que registró la del Poder Judicial. Pero la pregunta obligada es que si para ser vinculatoria, es decir, válida, la revocación de mandato se exige el 40% de los votos, ¿por qué en el caso del Poder Judicial basta un simple 12% sin que se demande ese famoso 40% y se le da validez a la elección de esa minoría? Pobre el perfil de los ministros morenistas que dominarán la Suprema Corte, pobre sus credenciales educativas, y pobre de México y de los mexicanos que estamos retrocediendo en el nivel de preparación del Poder Supremo de la Nación. Yo no había oído hablar en toda mi vida del señor Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz. No, en toda mi vida había oído hablar de él. Hoy lo veo en fotografías ahí, sobándole las patas a López Obrador. El fondo es, ¿quién conocía a este señor Ortiz como para sacar tantos votos? Es una prueba más de lo dirigida que estuvo esta elección. Sí. Por favor, ni siquiera los matraqueros del régimen ¿lo conocían? Lo conocían, no hablaban de él. A ver, me huele esto a que es una traición de Obrador a los Batres. La disputa entre las 3 mujeres morenistas, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, acabó por diluir el voto femenino, y eso dio paso para el sorpresivo final en el que el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz se instalará como viable presidente de la Suprema Corte. En el fondo lo que sucedió fue que además del voto femenino diluido, Hugo Aguilar Ortiz recibió un espaldarazo de apoyos humanos y financieros de su paisano Salomón Jara. El gobernador oaxaqueño insiste en adquirir un papel protagónico nacional, primero como operador a la sombra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Rebelde CENTE, y ahora como padrino de su paisano mixteco, el nuevo presidente de la Suprema Corte. Esa será una posición que a Salomón Jara le será de mucha utilidad cuando el cuestionado gobernador oaxaqueño enfrente las denuncias de promotor y protector del crimen organizado que está sentado a sus anchas en la tierra de Benito Juárez. Lo que sí queda muy claro al ver los resultados finales es la huella abierta y descarada del acarreo. Todos los candidatos morenistas, los que fueron apadrinados en los acordeones, recibieron entre 3 y 5.5 millones de votos, mientras que los candidatos que fueron promocionados desde el Poder Judicial, los más puros e ideologizados, debieron conformarse con votaciones entre 1 millón y 1.5 millones de votos.
No traían padrino, ni patrocinio de fondos, ni de acarreados. Ahí se vio con toda claridad la mano negra con el sello verde del morenismo. Otro talón de Aquiles de los 9 ministros que integrarán la Suprema Corte, 5 mujeres y 4 hombres, 7 son de la Ciudad de México, 1 es oaxaqueño y 1 nayarita. El resto del país no pinta. Volvimos a la visión centralista de la justicia. Fuera de México, todo es Cuautitlán. La universidad que ahora domina el alter ego judicial de la nación no es de la UNAM, sino España. Yasmín Esquivel y Giovanni Azael Figueroa fueron educados en la Universidad Complutense de Madrid. También en la madre patria logró su título Loret Ortiz, quien presume ser egresada de la Universidad de Educación a Distancia de España. Dato curioso de quién será el presidente de la Corte. Hugo Aguilar Ortiz, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, presume en su currículum que fue el asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el último movimiento armado, guerrillero, que registra la historia de México y que se sublevó al Estado de Derecho, declarándole la guerra al ejército mexicano. Aunque los detalles de su involucramiento en los acuerdos de San Andrés han sido desmentidos, queda el registro del perfil que pretende asumir Aguilar. Sin embargo, en medio de la danza descarada de las cifras y de sus limitados orígenes educativos, lo que provoca más controversia es que el nuevo Poder Judicial fue votado con solo el 12% de los sufragios posibles. Comparando esa cifra con la votación de la llamada revocación de mandato que se dio en 2022, es mucho más baja. En aquella ocasión se registró una votación de 17%, 5 puntos por encima de la que registró la del Poder Judicial. Pero la pregunta obligada es que si para ser vinculatoria, es decir, válida, la revocación de mandato se exige el 40% de los votos, ¿por qué en el caso del Poder Judicial basta un simple 12% sin que se demande ese famoso 40% y se le da validez a la elección de esa minoría? Pobre el perfil de los ministros morenistas que dominarán la Suprema Corte, pobre sus credenciales educativas y pobre de México y de los mexicanos que estamos retrocediendo en el nivel de preparación del Poder Supremo de la Nación, y todo por aceptar, sin chistar, una farsa de popularidad financiada por los dineros oscuros que sostienen el corrupto aparato electoral de Morena. Yo no sé, la señora Sheinbaum, qué tan convencida está de la conformación de la Corte, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo quedaron? La verdad quedaron exactamente igual como en los acordeones, ¿eh? O sea, son los mismos de los acordeones. La única controversia es si el primer lugar va a ser el oaxaqueño o si va a ser la señora Batres. Es la única diferencia. Perdón. Pero de ahí en fuera, los que estaban en los acordeones son los que van a estar en la sala principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿eh? Perdonen mi ignorancia, pero yo no había oído hablar en toda mi vida del señor Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz. No, en toda mi vida había oído hablar de él. Hoy lo veo en fotografías ahí, sobándole las patas a López Obrador. Digo, es una forma de decir que está ahí casi dándole de besos, ¿sí? A mí lo que no me gustó fue escuchar lo que decir, yo no voy a usar toga porque pues eso es muy de ricos, muy neoliberal. No es lo que usted diga, ¿sí? Son los principios de un poder judicial, pero sí hay gente que dice, pues ve nada más a los líderes de izquierda de Latinoamérica, no usan corbata, no usan camisas, porque eso es del imperio, eso es de ricos, usan sus trajes tradicionales. Ya me tocó ver fotos del señor con sus palos de mando. Imagínense nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus palos de mando y demás. Pero aún así, Mario, yo prefiero a Hugo Aguilar Ortiz, ¿se llama?, que a Lenia Batres como presidente. Pero, a ver, o sea, de lo peor que tenemos, de todo este estercolero que tenemos, saco lo menos sucio. No, a ver, tienes toda la razón, Jesús. La verdad es que creo que quien sea es mejor que la ministra Burra. Que ¿no? La ministra. Pero el fondo es, ¿quién conocía a este señor Ortiz como para sacar tantos votos? Es una prueba más de lo dirigida que estuvo esta elección. Sí. Por favor, ni siquiera los matraqueros del régimen lo conocían.
Lo conocían, no hablaban de él. A ver, que me enseñen un tuit, un anuncio, un programa de que en donde están todos estos matraqueros de la mañanera que hayan hablado de este señor. Es más, me huele esto, que es una traición de Obrador a los Batres. Bueno, a ver. Porque Obrador le debía mucho a los Batres y se hablaba mucho de que la forma de pagarle era tú vas como presidenta. Esto tiene sabor a traición de Obrador. Por ahí habría que buscarle. Yo pienso que por ahí habría que buscarle. Porque ni siquiera los matraqueros hablaban de este señor. Sí. Y no tengo nada contra él, ¿eh? No tengo nada contra él, pero yo lo veo desde el punto de vista electoral, que están metiendo ahí pues, a alguien que ni pintaba. Que ni pintaba. Es más, Alaraca, ¿cómo se llamaba que alaraqueaba y gritaba y salía? El hijo de Gutiérrez Rebollo. No, el Priego, un tal Priego. Sí, Gutiérrez Priego, bueno, era el hijo de Gutiérrez Rebollo, que fue el que sacó los videos de Cerillo. Ándale. Este tipejo, yo ya lo bloqueé al idiota, porque impresentable. Era más conocido y hablaban más de él los matraqueros, ¿no? Hablaban más de él. Porque hizo mucho ruido, mucho petardo. Y el otro, pues, ¿de dónde sacó los votos? Como una pirotecnia se le llama, pirotecnia política, ¿no? Pues ahí está. Sí, nada más tronado tantito, no trascendieron porque no traen nada, inclusive hasta falsos pueden ser. Vamos a ver cómo la presidenta se refirió al desconocido por completo, Hugo Aguilar Ortiz. Dice que es un abogado muy reconocido, pues como decimos popularmente, en su tierra seguramente. Vamos a verlo. Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense. Es un abogado muy reconocido, muy reconocido. O sea, tiene credenciales para ser miembro de la Corte. Entonces, qué bueno, la verdad. Y ya pues, ¿quién va a ser presidente o presidenta? Pues ya lo definirá el INE. Bueno, presidenta, yo creo que es de las pocas cosas que coincido con usted. El decir, qué bueno que no va a ser Lenia Batres. Qué bueno que no va a ser Lenia Batres. Ya veremos este señor súper desconocido, nada más que se deje de sus frustraciones y de sus resentimientos, de que lo discriminaron, que porque su color, que porque su origen. Usted use la vestimenta que se tiene que usar, usted tiene que defender a la Constitución y ese tiene que ser su trabajo. No estar nada más pensando en los resentimientos. Ahí le tenemos una fotografía para que lo conozcan. No estar pensando en los resentimientos de su raza, de su color, ni nada por el estilo. Que por cierto, no tiene un color oscuro completamente. Es una persona que se ve que es oriunda del estado de Oaxaca, trae una camisa muy bonita, pero por muy bonita que traiga esa camisa muy tradicional del estado de Oaxaca, un saludo a nuestros amigos que nos ven en Oaxaca, hermosísimo estado, pues ese no es el atuendo para un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por más que quiera, por más fina que sea esa camisa, por ejemplo, tiene que vestir a la usanza de los ministros del máximo tribunal de nuestro país. Y eso es lo único que le pedimos a este señor si es que se queda como presidente. Tiene que respetar los principios del tercer poder en el país, que es el Poder Judicial. Dijo, si todavía existe, ¿no, Mario? Mira, desde luego, yo me gustaría pedirle que sea autónomo. Sí. Que de veras fuese autonomía. Y puede suceder. Y que su chamba sea la de defender la Constitución. Porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia para eso están. Para cuidar que la Constitución se cumpla. Sí. Nos guste o no nos guste. Sí. No nos gusta la Constitución, pues cambiémosla. Cámbienla. Pero hoy los ministros de la Suprema Corte, incluso los elegidos por el pueblo, ¿no? Bueno, no por el pueblo, por 13 millones de acarreados. Por 13. Pues sí, esa es la verdad. 13 minutos de están para cuidar la Constitución. Así es. Ese es su mandamiento, porque el mandamiento no se cambió. Sí. No dijo, fíjese que de aquí en adelante los ministros elegidos por 13 millones de acarreados, pues van a tener que velar por los intereses de los 13 millones de acarreados o de un partido político. El mandato es velar por la Constitución. Muy bien, pues vamos con Dalia. Estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Les hemos pedido, por favor, a todos los miles de personas que nos están viendo, que nos den su like, su dedito arriba, copien la dirección de nuestro programa, lo compartan con todos sus amigos en todos sus grupos de redes sociales. Dalia, platícanos cómo nos fue y cómo nos fue en el chat, por favor.